Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Sí. Segunda de los Corintios 12:10. Ya. Pero un segundito. Ok. 12:10. Ya. Me gustaría que lo leamos todos juntos. 2, 3. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, y así como estamos y con esta palabra de fe que nos hemos leído ahora, me gustaría entonar el himno 197. Salvo los que en los brazos. ¿Están todos? Dice así. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este sin duda el eco de celestial canción que de inefable gozo llena mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Tiende Jesús los brazos, bríndame su amistad. A su poder me acojo, no hay para mi ansiedad. No temeré si ruge horrida tentación, ni causará el pecado daño en mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. De sus amantes brazos, tierna solicitud, líbrame de tristezas, líbrame de inquietud.
tú. Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán, lágrimas y vertiere, pronto se jugarán. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Y cruzaré la noche, lóbrega sin temor, hasta que venga el día de perenal fulgor. Cuán placentero entonces con mi Jesús morar, y en la mansión de gloria siempre con él reinar. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Se pueden sentar. Para continuar, me gustaría pasar por las gratitudes y peticiones que nos quieran compartir. Bien, buenas tardes hermanos, los saludo en el amor del Señor. Fue muy grato el día de hoy tener la escuela dominical, tener a Enrique en medio nuestro, tener a la vecina, nuestra hermana Ana, tener a su hijito también, a su propia hija que también nos acompañó. Estamos contentísimos de poder haber recibido las visitas que tuvimos. Damos gracias al Señor también por Román, por su esposa, por su hijo, que nos acompañaron desde Santiago. Siempre es una buena forma de alabar a Dios el agradecer. El agradecer porque Dios nos bendice tanto a nosotros y muchas veces nosotros no le retribuimos como Él merece. Sin embargo, Él nos da todo. Hoy día yo me pregunto si alguno no tuvo que ponerse para cubrir el frío, y la respuesta es que no. Si alguno tuvo una necesidad alimentaria, y la respuesta es que no. Nuestros pulmones están recibiendo oxígeno y no estamos pagando por eso. Entonces son muchas bendiciones las que tenemos nosotros de parte de nuestro Señor y debemos dar gracias. Gracias también porque hemos podido escuchar el mensaje en la lección de Román, del Catecismo Menor, y aquellas preguntas que como seres humanos nos hacemos. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual fui creado? Muchas veces no tenemos respuesta a aquello. Y también esas respuestas las podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que doy gracias al Señor también porque están mis suegros. Y es una petición también, sé que son las gratitudes, pero aprovecharé de pedir por ellos para que Dios toque su corazón y también puedan aceptar por lo menos una invitación a participar con nosotros. Yo quiero dar gracias al Señor, en realidad por todo lo que me da, por todo lo que tengo, y por lo que no tengo también le doy gracias al Señor. Además que no recuerdo si en la reunión de Socapres o la reunión de tarde de Nuclear, escuché la prédica del pastor que decía que nosotros debíamos dar gracias siempre, en todo momento, e incluso de las cosas pasadas. Por eso yo le doy gracias al Señor por el Congreso de Niños. Gracias al Señor por el viaje que pudimos hacer de ida y regreso con los niños.
Le doy gracias al Señor por tantas bendiciones que hemos recibido, por tantas personas que nos han acompañado. Le doy gracias al Señor por personalmente por la oportunidad que me dio de participar en la escuela dominical. Le agradezco al Señor eso. Y en realidad también le agradezco la vida y el estar aquí. Amén. ¿Alguien más que nos quiera compartir una petición o gratitud? Amén. Yo quiero dar gracias al Señor porque, bueno, como ustedes saben, yo paso solita, me vienen a ver, pero la mayoría de las veces estoy sola. Y ocurren cositas que yo he tenido que enfrentar sola y solucionar. Muchas han sido. Y el Señor ahí siempre conmigo. Me pone las personas. Es increíble. Yo tengo una gratitud enorme porque siempre me soluciona las cosas. O sea, bueno, yo le pido, digo, Señor, lo dejo en sus manos porque no sé qué hacer. Y se abren las puertas, me muestra el camino, me pone las personas. Bueno, hoy día ocurrió algo que no sé a qué hora fue, yo no sentí golpe, yo no sentí nada. Me levanté como a las 9, salí afuera, mis perritos, qué sé yo, me salen ahí a saludar, le eché su comidita, le cambié su agüita, le empecé a mandar un video a mi hija de su plantita que me dijo, mamita, ¿cómo están mis cosas? Y de repente miro hacia el portón y veo el poste, mi poste de la luz que tiene el medidor, está caído. Estaba caído sobre la reja y el cable colgaba para la calle. Y dije yo, ¿qué hago? Porque yo estoy sola, o sea, ya eso era mucho. Entonces dije yo, ¿qué hago? Y fui a buscar la llave, abrí el portón, y el cable ahí, y si pasa un vehículo. Lo primero que dije, voy a ir a buscar un neumático, lo voy a poner en medio de la calle para que lo vean de allá, de acá, si viene algo que tienen que despacito, claro. Así que pasó eso y de repente siento una bulla, 2 sitios más allá, siento que golpearon. Ay, dije yo, hay alguien. Y fui para allá. Habían llegado unos vecinos que son muy buenas personas, ellos son nuevos. Y le explico, le digo, ¿sabe que no sé qué hacer? Lo que me interesa es, ese cable hay que levantarlo, no sé qué hacer. Me dice, no se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar. Así que fue la señora y el caballero, él le dijo, lleve la escala, lleve el alambre, se subió, dijo, aquí hay un árbol por fuera, yo le voy a poner una tensión, un alambre y lo vamos a amarrar. En 5 minutos él me solucionó el problema y quedó el alambre arriba y ahora mañana van a venir a solucionar el problema porque ahora hay que buscar una persona, el poste y etcétera, etcétera. Hay que hacer un montón de cosas, pero el Señor me puso a la persona, y yo eso no lo habría podido hacer porque ahí está solo. Y ellos habían llegado, yo no me había dado cuenta. Así que tengo mucha gratitud por toda la misericordia que tiene el Señor conmigo. Siempre me está ayudando. En cada momento. Y yo le agradezco mucho, mucho, porque uno no se merece tanto. Así que eso es mi hermano. ¿Hay más que nos quiera compartir una gratitud o petición? Entonces voy a hacer yo paso a mi gratitud y petición. Bueno, contarles de, yo creo que el hermano Román va a quedar un poco colgado con el tema, pero los que están más seguidos acá saben que yo había pedido oración por el tema de mi prepráctica. Gracias al Señor
no solamente me tocó una empresa fascinante, porque ya había pasado por un momento difícil con eso, está la posibilidad de que yo no hiciera mi prepráctica, pero el Señor nos llevó a una empresa bastante bonita, una empresa que me ofreció la seguridad de que yo podía hacer mi práctica después y, si les caía en gracia, quedarme ahí trabajando. Amén. Y gracias al Señor tiene los horarios que yo tanto le pedí a Dios, de lunes a viernes, nada más. Ya. Amén. Así que no va a interferir en nada con mi vida cristiana. Amén. Y es solamente una gratitud por la respuesta de nuestro Señor. Y quería pedir para que oremos más que nada por mi generación. Debido a que, como se darán cuenta, hay más niños pequeños que gente de mi generación, de mi edad. Y hace falta, porque en el momento de hacer actividades, lo que más se necesita es la disposición de gente de mi edad. Gente que esté dispuesta a hacer este tipo de actividades, como el dirigir las reuniones. Igual yo llevo bastante tiempo y he traído amigos y no he logrado que permanezcan acá, pero sí hemos logrado dejar la semillita. Así que era eso, orar por mi generación para que puedan recibir al Señor. Amén. Y petición por los jóvenes. Ok. Hermana Manel, ¿me ayudaría a hacer las gratitudes? Amén. Se la voy a volver a nombrar, que era gratitud por los invitados y por el hermano Román y su familia que nos puede acompañar. Gratitud por la elección que él nos compartió. Gratitud por los suegros del hermano Alejandro que están aquí con nosotros. Bueno, no con nosotros, pero sí en su casa. Gratitud por los niños que han venido, por nuestras visitas. Gratitud por la vida y presencia de la hermana Cecilia, que también agradeció mucho por los niños. Gratitud por la fidelidad en la vida de la hermana Patricia, que el Señor no la ha abandonado en ninguna dificultad. Y la gratitud por la respuesta a mi oración. Mi hermano Román nos ayudaría con las peticiones, que eran dos en específico. La petición para que los suegros del hermano Alejandro puedan recibir de buena manera una petición para venir aquí, y también para que se puedan congregar jóvenes de mi edad, más grandes o más pequeños. Amén. En ese mismo orden. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por estar presente en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo lo que nos das, Señor. Como decíamos en el momento de levantar la palabra, Señor, muchas veces solamente pedimos o agradecemos una vez y se nos olvida de agradecer diariamente por todo lo que nos das, Señor. Pero ante ti, Señor, humildes, te damos gracias por podernos congregar libremente, Señor, por tener la libertad de evangelizar, la libertad de hablar de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por el hermano Román, su familia, su esposa Ana, y por Fernando, Señor, porque nos ha ayudado en esta escuela dominical, Señor, por su voluntad de servirte, Señor, por el aprendizaje en la escuela de los adultos, Señor. No tuve la oportunidad de escucharlo, pero tú sabes tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Alejandra y de Marlin con sus niños, con sus bebés, como por Dianita, por Cristina, por Benjamín, Señor, para que sigas ayudándolo en su vida. Sabemos que tienen dificultades, y sobre todo para que te acepten como Salvador, Señor. Te damos gracias por la hermana Cecilia. Dale esa tranquilidad que está buscando, Señor. Te damos gracias por su vida, por la disposición que tiene de servir, Señor. Te damos gracias por el Congreso de Niños, porque pudieron asistir ella junto con otras hermanas y acompañado de sus familiares, de sus niños,
para que puedan alimentarse de la palabra. También te damos gracias por todos los asistentes a la escuela dominical, al culto, al congreso, a la sociedad femenina, Señor. Sabemos que estamos en un mundo que vive cada vez más alejado de ti, Señor. Pero te pedimos y te damos gracias por todas estas actividades que nos alimentan espiritualmente, nos reavivan este amor por ti, Señor, para que podamos seguir sirviéndote y alabándote. Te damos gracias también por la hermana Patricia, por su vida, por su salud, y porque sabemos que así como a ella lo acompañas día a día en su vida, que sabemos que vive lejos, Señor, que está sola, físicamente sola en su casa, sabemos que la acompañas espiritualmente, Señor. Amén. Que nunca la abandonas, siempre le muestras, le brindas personas que puedan ayudarla, Señor. Y no solamente a ella, sino a cada uno de nosotros, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que alguien nos ayuda. Puede que no sean cristianos, Señor, pero tú los pones ahí para cumplir una misión, Señor. Ayúdanos a nosotros para que podamos ser también esa luz en la oscuridad a las personas que no te tienen, Señor, y que no te lo conocen. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Juan Daniel, por su práctica y por su prepráctica, Señor, en esta empresa. Te damos gracias por esa oportunidad y también para que pueda seguir participando en las actividades de la iglesia, congregándose, Señor, y para que pueda también en el lugar de trabajo hablar del Señor y tener una vida de testimonio. Todo esto, Señor, te lo pedimos con un corazón humilde, Señor, sabiendo que todo es por tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Bendito Señor, continuamos en oración para también dejar ante tu trono de gracia aquellas peticiones que están en lo profundo de nuestro corazón como iglesia. Te pido, Señor, por los papás de nuestro hermano David, por los suegros de nuestro hermano Alejandro, que están aquí en familia, Señor, están en Valparaíso. Te ruego para que tú puedas también hacer aquella misma obra con la que obraste en el corazón de nuestra hermana, en el corazón también de sus padres. Tenemos la confianza, Señor, de que si te pedimos fielmente, tú respondes nuestras oraciones. Sin duda, muchas veces son también causa de crecimiento para nuestras vidas personales, porque tú también pruebas nuestra paciencia, tú pruebas nuestra fidelidad a ti y nos hace, Señor, tener que obligatoriamente confiar, Señor, plenamente en lo que tú quieres hacer. Sin duda tu voluntad la sabemos, que no haya ninguna persona que se pierda en este mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de manera personal te pedimos por los papás de nuestra hermana, porque sin duda son para ella una de las personas más importantes, Señor, en su vida, y sin duda todos también aquí anhelamos que nuestras familias completas puedan, Señor, estar rendidas a ti, puedan creer como nosotros hemos creído, y que ellos también puedan gozarse, Señor, de una comunión diaria contigo y poder también tener esa plena seguridad de una esperanza eterna, Señor, un convite eterno allá en los cielos también. Es sin duda algo muy importante y por eso lo dejamos delante tuyo con muchas ganas, Señor, de que tú respondas esta oración y que puedas hacer tu obra misericordiosa en el corazón de cada uno de ellos. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano Juan David, Señor, por su generación. Él pide, Señor, por algo muy hermoso que muchas veces no pedimos, que es por nuestra generación. Hablábamos en la tarde sobre lo que implica estar solo, Señor, tener una brecha generacional. A veces el camino se pone cuesta arriba cuando no vemos a jóvenes o cuando no vemos a personas de nuestra propia edad, Señor, seguir en los caminos tuyos. Es por eso que te ruego que escuches la oración de mi hermano, porque él sin duda también anhela lo mismo, ver a jóvenes de su edad, a amigos, Señor, que puedan caminar junto con él, Señor, en este camino del cristianismo.
También te pido para que él pueda tener paciencia, Señor, y que no decaigan sus fuerzas y su perseverancia, porque claramente, como él dijo, la semilla ya ha sido plantada en el corazón de sus amigos. Ellos ya han escuchado tu palabra y sin duda, Señor, tú verás el momento en el que ésta florecerá y podrá dar fruto. Entendemos también que el corazón de cada persona es una tierra distinta, y es por eso que te pedimos que ojalá que cada una de esas semillas haya caído, Señor, en una tierra llana a producir un fruto. Que tú puedas renovar ese corazón de cada uno de los amigos que han venido a esta iglesia, Señor. Porque sin duda la obra es tuya y la regeneración del corazón de piedra, un corazón de carne, es tuya, Señor. Pero nosotros ponemos y disponemos de todo nuestro esfuerzo en poder proclamar el Evangelio a toda criatura. Es por eso que estamos aquí delante tuyo, para pedirte, Señor, por la obra personal de cada una de estas personas, y te pedimos que también te quedes en medio nuestro. Y si hay alguna persona que en este momento está aquí presente y no te haya recibido, también que puedas tú tener un encuentro personal con ella. Quédate en medio nuestro, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Se pueden sentar. La hermana Cecilia, ¿puede pasar por la ofrenda? Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Nuestra ofrenda la damos con amor, Para extender su obra, aceptarla, Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta ofrenda que hemos recibido, que sean administradas y que sean para engrandecer su obra, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y puesto en pie para ya dar paso a nuestra lectura, me gustaría entonar el himno 342. Grande es tu fidelidad. 342 del anexo. 342 del anexo. Grande es tu fidelidad. Dice así: Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos, Padre, serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias. Se puede sentar. La lectura de hoy se encuentra en Proverbios 4. Proverbios 4. Se levanta cuando yo lo tenga. Lo vamos a leer de manera intercalada y el último lo leemos todos juntos. Comienzo yo. Así dice la palabra del Señor. Oíd, hijos, las doctrinas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no se ven en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados de derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Amén. Amén. Igualmente sería bueno que lo puedan repasar en sus casas porque es bastante largo, pero es bastante cierto. Y para continuar con nuestra reunión, me gustaría dejarlos con el hermano que nos va a compartir la lección de hoy, nuestro hermano Román. Amén. Recuerdo que, no sé si este púlpito estaba la vez pasada, parece que no, ¿cierto? Es nuevo. Es reciente. Es reciente. Sí, porque ha cambiado un poco. Había hecho la exhortación allá. Se me había olvidado. ¿Necesitas cargarlo? No, está con carga, pero no querría que se me apagara, pero no importa porque tengo plan B, lo tengo acá en el celular y lo tengo en el computador. Entonces no importa, se me apaga acá, no creo, sigo acá, así que no importa. Bueno, segunda vez que tengo el privilegio de estar acá adelante, y digo que es un privilegio porque también es una responsabilidad importante de entregar la palabra de Dios. Y creo que hay que tomarlo como tal, porque lo que se dice aquí adelante, los hermanos lo escuchan y lo aplican en su vida. Entonces hay una importante responsabilidad de quien exhorta a una iglesia. Para mí creo que ha sido siempre un desafío y yo lo veo personalmente como algo muy difícil, no es fácil. Personalmente porque la palabra tiene que tocar el corazón de quien exhorta primero y tiene que haber también un desarrollo lógico, armonioso con la Biblia en sí mismo, y porque también tengo que ser capaz de que esa palabra de Dios pueda ser entendida o tratar de que sea así, de hacer todo mi esfuerzo. Sin duda esa es la labor del Espíritu Santo, porque aun cuando sea solamente una exposición de la propia palabra de Dios, si el Espíritu Santo quiere, hará grandes maravillas con una exhortación de ese tipo. No importa la elocuencia de quien está delante, si la persona delante está tartamuda, si no, lo importante es que sea guiado por el poder de Dios y que su vida esté rendida a sus pies. Así que antes de partir, les voy a pedir que nos pongamos en pie para orar. Vamos a orar brevemente. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y bondad de tenernos aquí presentes en un grupo de tus hijos para aprender más de ti. Te ruego que esta exhortación pueda calar en lo profundo de nuestra alma y corazón. Podamos, Señor, rendir nuestras vidas a ti. Y también, Señor, que esta palabra pueda revelar el pecado que hay en nuestras vidas, para que podamos dejarlo de lado y podamos dejar atrás nuestros pecados y arrepentirnos de esas caídas diarias que podemos tener o cada cierto tiempo. Un cristiano nunca está exento de caída y no por eso pierde su salvación, pero sin duda, Señor, representa un gran desafío el volver a tus caminos y no perder una comunión por una vida en santidad. Te ruego, Señor, que podamos aprender de la vida de este personaje bíblico, que aprenderemos y hablaremos de él, y te ruego que te quedes en medio nuestro, porque te lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ocupar su asiento. La vez pasada que vine estaba la hermana Cecilia y la hermana Estefanía presente, y la hermana, no me acuerdo, sí, también estaba. Y hablamos sobre la vida de un rey de Israel, ¿se acuerdan? De Josías. Y yo les dije que bueno, si venía de nuevo iba a hablar de otro. Y vine aquí preparé la exhortación y estaba pensando todos estos meses en la exhortación de este rey. Me llamó mucho la atención de un rey que se llama Asa. Muy poco conocido, no nos suena mucho. De hecho, es el nombre de la predicación, es Asa, el rey recto que amaba a Dios. Un llamado a no olvidar a Dios en nuestra vida. El texto bíblico en el cual está ubicado esa exhortación es la vida de este rey, que está escrita en Primera de Reyes 15, del 8 al 16, y también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14. La extensión de la obra va más allá del capítulo 14, ya podemos leerlo hasta el capítulo 16, pero principalmente me quise enfocar en estos versículos y en estas porciones bíblicas porque son importantes. Hermano, Bueno. dijo Primera de Reyes.
Primera de Reyes 15 del 8 al 16 y Segunda de Crónicas 14. Creo que es primera, sí, es Primera de Reyes, está bien. Vamos a leer solamente el versículo 8 de Primera de Reyes 15, ya que nuestro hermano igual ya tuvo un momento de lectura de la palabra. Le voy a pedir que todos busquen en sus Biblias Primera de Reyes, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Y eventualmente vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Ya? Una vez ubicado esta porción de la Biblia, se ponen de pie. Primera de Reyes 15, del versículo 8 al 11. Todos juntos. Pero un segundito, hermano. Sí, no se preocupen. Primera de Reyes, capítulo 15, desde el versículo 8 hasta el 11. ¿Ya todos se pusieron de pie? Nos falta David. Está listo. 1, 2, 3. Y durmió Abiam con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Pueden ocupar sus asientos. Bueno, este es el famoso rey Asa. No tan famoso porque pareciera que no tenemos tanta memoria de lo que él hizo. En general, este rey fue un buen rey y eso es algo meritorio. Pensemos en la historia de Israel y de Judá. Tuvieron muchos reyes en su historia y de los cuales yo diría que la mayoría fueron malos reyes. No fueron buenos reyes o Dios no destacó de ellos que hayan hecho lo recto delante de sus ojos. Asa fue el hijo heredero del trono de Judá, ¿ya? El padre de Asa fue Abías. Entonces, quien hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Eso está en Primera de Reyes 15:3. Y a su vez, el padre de Abías fue Roboam, ¿no es cierto? Aquel mal rey que provocó la división del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo fue a Jerusalén ante Roboam y le preguntó qué iban a hacer en relación al trabajo que les había puesto, ¿no es cierto?, el anterior rey? Y él les dijo que volvieran en 3 días y le respondió que él les iba a, ¿no es cierto?, a tender a un trabajo aún más fuerte. Si decía, aún el dedo meñique de mi fuerza son como los lomos de mi padre, yo los más los voy a exigir. Y el pueblo se enojó, siguiendo ahí el mal consejo de sus compañeros jóvenes y no siguiendo el consejo de los ancianos. Entonces, vemos de que ya no parte muy bien la genealogía de Asa. Su abuelo no había tomado una muy buena decisión, había sido usado por Dios para dividir el reino, y su padre tampoco había hecho algo muy distinto. Había sido declarado un hombre que hizo la maldad delante de Dios, ¿no es cierto?, que hizo muchas iniquidades frente al pueblo, permitió la idolatría, etc. Si se acuerdan, lo que pudimos conversar la última vez que asistí a este lugar fue sobre la vida de Josías, y analizamos cuán profundamente cala en el ser de los hombres la crianza de sus padres. ¿Se acuerdan? Y de acuerdo a esto, lo más probable es que en el reinado del rey Asa fuese algo muy similar a lo que habían hecho su abuelo y su padre. La gente probablemente no esperaría algo distinto, ¿ya? Si lo había hecho mal Roboam, si lo había hecho mal Abías, y ahora venía a reinar el nieto, la gente probablemente iba a pensar va a ocurrir lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Sin embargo, la Biblia nos presenta otro panorama en el versículo que leímos al final, en el versículo 11 de Primera de Reyes 15, que dice: y Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Este mes, hermanos, hemos sido testigos del bombardeo, ¿se acuerdan?, de Hamás, que hizo contra Israel.
Y algo anecdótico que ocurrió es lo siguiente. En la fiesta del Simchat Torah, que es una fiesta hebrea que ocurre en el mes de octubre, que marca el final de una festividad israelita que se llama la festividad de Sukkot, en donde ellos agradecen el término de la lectura anual de la Torá. Para ellos la Torá es nuestro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos lo celebran, ¿no es cierto?, con esta celebración del Simchat Torah, en donde se celebra la lectura bíblica, porque se termina de leer la Torá y se vuelve a leer, ¿no es cierto?, para el próximo año. Entonces en estas festividades lo que acostumbran a hacer ellos es ir a salir a las calles, la gente va a la sinagoga, la gente va a sus casas y lee la Biblia y medita en ella. Es un día festivo nacional para meditar en la Torá, en la palabra de Dios. ¿Ya? Y eventualmente, este año calzaba el sábado 7 hasta el domingo 8 de este mes, justamente donde fue, ¿se acuerdan?, el bombardeo de Hamas, en la que se celebraba esta lectura, ¿no es cierto? Les había hablado de que era el término de la fiesta previa de Sukkot, y ahora esto marcaba el inicio de volver a renovar la lectura de la Torá para el próximo año. En la fiesta del Simchat Torah la gente debiese regocijarse, debiese meditar en sus hogares, en las sinagogas de la lectura de la palabra de Dios. Ese momento la gente lo utiliza para descansar, y particularmente es un día sábado, ¿no es cierto?, el día de reposo. En las afueras de Tel Aviv ocurrió algo muy singular. Se estaba realizando en ese mismo día, ¿no es cierto?, la fiesta del Simchat Torah, una fiesta electrónica, de música electrónica. Yo no sé si vieron las noticias, pero había muchos videos de esa fiesta que ocurrió en ese día, el día del Simchat Torah. Y había muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que estaban participando de una fiesta de música electrónica, ¿ya?, que creó una empresa que se llama Supernova. El propósito de esa fiesta pretendía ser una fiesta por la paz entre Israel y Palestina. Ese era el propósito de la fiesta, a la que iban a bailar los jóvenes para poder tener un momento también de descanso, ellos, en su parecer, de diversión, pero con un fin, ¿no es cierto?, noble, que era la paz entre estos dos pueblos. En esta fiesta era permitido todo tipo de expresión de paz. ¿Ya? De hecho, eran invitados todos los que quisieran, ¿no es cierto?, ir por la paz entre Israel y Palestina. Y dentro de los tantos videos que aparecían, ¿no es cierto?, en este video podemos ver a los jóvenes bailando, mujeres, jóvenes de todos tipos, DJ, había las figuras, estatuas de Buda, había una representación tremendamente ecuménica de figuras religiosas, de todo lo que pretendiese ser sinónimo de paz era permitido. Y ella, particularmente en el video de uno de los jóvenes, estaba la estatua de Buda ahí presente. Y en ese mismo día, el grupo terrorista Hamas en ese mismo lugar mató a 260 personas, vitoreando Alú Akbar, que significaba para ellos Dios es grande. En lo personal aún sigo pensando sobre el triste destino de dichas personas que murieron. Otras fueron secuestradas y otras aún siguen desaparecidas. Sin duda estos actos de violencia en nombre de Dios nos cuestionan seriamente su legitimidad, y sin duda como cristianos bíblicos deben ser firmemente rechazados, ¿no es cierto?, y profundamente por nosotros como cristianos. Sin embargo, un historiador, Eli Barnaby, para la cadena BBC, opinó en torno a esta situación que, lo cito, dijo: Israel atraviesa una profunda crisis política y moral que a juicio de Hamas debilitaba sus capacidades de defensa. Israel claramente sufre una crisis moral. Si ustedes buscan en internet y verán que en los próximos meses que vienen a continuación se van a celebrar múltiples fechas de fiestas en pro del colectivo LGTB. Y estos se van a realizar ahora. De hecho, hay la próxima semana y en 2 semanas más van a volver más fiestas en torno a pro derechos del colectivo LGTB. Ha cobrado cada vez más peso este colectivo de la nación, que dice ser también la nación de Dios. Otro columnista opina al respecto sobre lo que ocurrió en el fatídico sábado 7 de octubre como sigue, y dijo, cito: ocurre al final de un periodo festivo, por lo que muchos israelíes estaban distraídos y relajados. Sin duda Dios tiene control de todas las cosas, permite que los hombres realicen actos violentos, fruto de sus obras personales y sus corazones malvados, porque Dios es lo que permite refrenar la maldad del hombre. Nada más. No es la causante de la maldad, el hombre es el que obra mal. Y para mostrarles también utiliza esa maldad, el resultado de olvidarlos en sus vidas. Esos jóvenes sin duda habían, por un motivo noble, queriendo la paz entre Israel y Palestina, habían olvidado al Dios de la paz. Habían olvidado a quien les dio la paz. Recordemos que la fiesta anterior lo que celebraban era también el haber peregrinado 40 años en el desierto.
en la fiesta de Sukkot. Entonces el recuerdo de la nación era celebrar que ellos habían sido esclavos en Egipto y habían salido a honrar al único Dios verdadero. Pero ahora permitían que en la fiesta de la Torá estuviesen eventualmente bailando por la paz, aceptando, ¿no es cierto?, a otros dioses idólatras. Y este evento tan cruento y tan actual nos mueve a meditar sobre las consecuencias de olvidar a Dios. Y vemos que Asa, en primer lugar, era un hombre de Dios. Tenemos por un lado a Asa, un hombre que comenzó a reinar Judá después de la muerte de su papá, Abías. Políticamente Judá no tenía un buen panorama, ya que solo hace unos pocos años se había separado Israel de Judá. Se había dividido el país, hermanos, en un Israel del norte y un Israel del sur. Antes era un solo país, cuando reinaba David, Salomón, hasta Salomón duró el reino. Después de Roboam, lo que cometió, que yo les acabo de mencionar, el reino se dividió en dos. Un reino del norte y un reino del sur. Y tenían dos reyes. Es por eso que el capítulo aparece al principio diciendo en el año 5 de Jeroboam, porque Jeroboam estaba reinando en el norte. Y en el sur, eventualmente estaba Abías. Murió Abías y quedó en el reino Asa. A pesar de que Jeroboam no era un buen rey, Dios le permitió reinar por 22 años a Israel. Harto tiempo estuvo ese mal rey ahí. Y conoció en su reinado incluso al nieto de su co-rey, ¿no es cierto? Porque estaba Roboam y Jeroboam al comienzo, pero después Roboam dejó el trono, quedó Abías y después dejó el trono y siguió Asa. Y Jeroboam todavía seguía en el norte. Entonces en ese momento político parecía que Israel del norte le estaba yendo mucho mejor. Parecía que estaba más estable que Judá, porque ya habían pasado 3 reyes. Los reinados de sus reyes fueron más cortos que el de Jeroboam, que parecía ser mucho más largo. Pues Roboam reinó 17 años y había 3 años nomás. Chuta, cada vez el rey duraba menos. Sin embargo, a diferencia de antes, en donde en ambos lados de Israel no reinaba nadie en recto desde Salomón, todos eran reyes malos, eran tiempos de mucha guerra, mucha guerra. En 2 de Crónicas 15:5 dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre los habitadores de las tierras. Era un periodo, hermanos, de mucha incertidumbre de los israelitas. Habían guerras con países extranjeros, ahora había visto un conflicto interno del país, se había dividido en dos el país, habían sediciones, habían mucha incertidumbre en lo que iba a pasar con el pueblo. Y en medio de ese panorama tan malo, tan desolador, vemos que aparece 2 de Crónicas 14:2 que dice que hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios. El rey Asa se caracterizó por ser un rey que amaba a Dios, por ser un rey que amaba a Dios y a la ley de Dios profundamente. Y también se caracterizó por detestar con la misma intensidad con que amaba a Dios, detestar toda suerte de idolatría. Él, ¿no es cierto?, vino a cambiar lo que sus padres no habían hecho, porque quitó, dice, los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes y taló los bosques, y mandó a Judá a que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Asa lo tenía clarísimo. Él sabía dónde estaba el problema de la guerra. Él sabía que si se volvían a Jehová, podría haber nuevamente una esperanza para el reino de Judá. Asa sin duda fue un fiel representante del reinado de David, del último buen reinado que hubo en Israel, al cual la Biblia le llama padre. ¿No se dieron cuenta de eso? Y como habíamos visto en el tema anterior, que Josías, ¿no es cierto?, deja de llamarse hijo de... ¿Se acuerdan de quién era hijo Josías? En el anterior, ¿no? De Omán, ¿no es cierto? No, yo me llamo Román. Omán, ¿no es cierto? Ya no era el hijo de Omán, ¿no es cierto? También la Biblia, en el versículo que hablamos en 2 de Reyes, se menciona como el hijo de David. Y aquí se vuelve a mencionar lo mismo, ¿no es cierto? Que Asa era el hijo de David. Y vamos a ver que si leemos en todos los relatos bíblicos de los reyes de Israel, a todo buen rey se le nombraba como hijo de David, su padre. ¿Por qué? Porque hizo lo que hizo su padre, en este caso David, siendo que Josías vivió 400 años antes de David. Igual la Biblia se encarga de decir que hizo lo que hizo, ¿no es cierto?, como su padre. Eventualmente vemos que Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, como David su padre. Y en 1 de Reyes 15:11 nos recuerda una muy hermosa frase, como les había dicho, en la que la genealogía de los reyes de Israel y Judá era reconocer su rectitud como una herencia filial de David. Y sin duda había sido el estándar de cómo llevar un reino con un corazón recto delante de Dios. Nosotros muchas veces, hermanos,
Queremos identificarnos con características de los personajes de la Biblia, ¿no? ¿Cuánto anhelamos de repente leyendo a David? Quisiera que mi esposo fuera como David, rubio, de ojos azules, fuerte, que venza leones, que tenga convicción, ¿no es cierto? Que sea inteligente como Salomón. Y empezamos a nombrar una serie de características humanas, que claramente en el caso de Salomón puede haber sido también porque Dios le dio esa sabiduría. Pero eventualmente no somos muy dados a reconocernos o a identificarnos como con personas malas, por el contrario, ¿cierto? Queremos tener ejemplos, ¿no? Queremos tener un ejemplo que seguir como personas. Y sin duda, como les había dicho, David había representado un claro ejemplo de cómo llevar un reino. Pero cuando hablamos de personas que no se conocen mucho, personas que pecaron, creemos que no nos vamos a identificar mucho de ellas. Pero yo les hago un llamado a considerar a Asa. Porque se dan cuenta que no se menciona mucho, no se hacen grandes estudios de Asa. Y no podemos recordarlo claramente. No es un personaje de la Biblia que se mencione como un ejemplo. De hecho, es un rey muy poco conocido. Pero lo importante es que Dios sí lo conocía. Lo importante es que Dios sí sabía lo que él estaba haciendo. Y lo usó a él para traer paz a Israel. Nosotros como hombres anhelamos notoriedad, muchos de nosotros buscamos trabajar para ser reconocidos por nuestro esfuerzo delante de los hombres. Sin embargo, eso casi nunca tiene un buen resultado. En cambio, hermanos, Dios tiene el buen, ¿no es cierto?, resultado de que nunca se olvida de lo que hemos hecho. Aún en los actos más pequeños tenemos la promesa de que nuestras obras no serán sin recompensa. ¿Se acuerdan de Marcos 9:41 que dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa? ¿Qué mejor promesa, hermanos, de hacer lo que es bueno y lo que es correcto y lo que corresponde, aun cuando nadie nos vea, aun cuando nadie nos reconozca? Asa sin duda no tiene una fuerte influencia en nuestro círculo como cristianos, pero sin duda Dios se encargó de dejar un fiel recuerdo en su palabra de cosas rectas que hizo. Hermanos, el primer punto de esta predicación, entonces, en resumen, es: no olvidemos a Dios en nuestras obras, porque Él no se olvida de nosotros. No hay descripción humana de Asa que por sus hechos, que se resumieron en 3 aspectos, haya quedado más que ellos. Me refiero, resumiendo un poco, que se habla de Asa lo que hizo, pero no se habla de cómo era en toda la Biblia. Y eso es interesante. David sabíamos que él era fuerte, que tenía músculo, que era un poco rubio, ¿no es cierto? Podemos saber de que Sansón tenía una cabellera larga, ¿cierto? Pero no se da ninguna característica de Asa. Pero sí nos recuerda 3 cosas que él hizo. 1, exilió a los sodomitas, porque quitó a los sodomitas de la tierra y quitó toda la suciedad que sus padres habían hecho. Eso está en 1 Reyes 15:12. Los sodomitas eran sin duda extranjeros en Israel, y durante los reinados de los reyes previos permitían, ¿no es cierto?, que estos extranjeros idólatras pudieran convivir con ellos. Eventualmente su presencia era una influencia de maldad para el pueblo, porque a partir de ellos, que traían sus propios ídolos, es que se construían nuevos ídolos, y la gente iba edificando nuevos altares a otros ídolos paganos. Así que, hermanos, también tenemos que sentarnos a pensar, si queremos volver a Cristo, una de las primeras decisiones que, como lo hizo Asa, debemos hacer es apartarnos de esas influencias de maldad. ¿En su vida ha detectado cuáles son? ¿Tiene amigos que le aconsejan cosas antibíblicas? ¿Comparte con conocidos que se burlan de Dios? El primer paso para cambiar su vida sin Dios es apartarse de aquellos que le impulsan a alejarse de Él. Así que es importante, hermano, que usted medite como lo hizo Asa. ¿Qué decisión va a tomar frente a la influencia de un mundo de maldad? En segundo lugar, también Asa hizo lo siguiente: limpió la idolatría de sus padres. Y esto vemos que va a ser un fuerte desafío para nosotros. Sin duda, una repugnante herencia que le dejaron su abuelo y su padre fue la idolatría. Asa destruyó todo ídolo que pudo y que tuvo por delante, e intentó remover lo que más pudo de la idolatría del reino, llegando incluso a castigar a su propia madre. Asa castigó a su mamá por la adoración a otros dioses. Su mamá era idólatra. Y dice en 1 Reyes 15:13: y también privó a su madre, Maacá, de ser princesa, porque había hecho un ídolo en el bosque. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y quemólo junto al torrente de Cedrón. Eso está en 1 Crónicas 15:13. Si bien podemos alejarnos de influencias nefastas, ¿nos hemos apartado también de los ídolos que están dentro de nosotros? ¿O en nuestra propia casa, como lo hizo Asa, que rompió el ídolo de su madre
de su mamá. Hemos definido la idolatría como cualquier cosa que sustituya la posición de Dios en nuestro corazón. Y si Dios está en primer lugar en nuestro corazón, como dice Deuteronomio 6, llamarás a Jehová de Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Si ese versículo, como también lo habíamos visto en la predicación pasada, vive en nuestro corazón, y hacemos caso de que esas palabras que yo te mando, dice el Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, lo que hablamos en la tarde sobre la importancia de hablarle a los hijos, y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si ese principio bíblico viviera en nosotros, hermanos, que nosotros cambiaríamos rotundamente nuestras vidas de pecado. Este principio de Deuteronomio 6 era también el estándar de Asa, así como lo fue con David y como lo debe ser con nosotros. Nada en este mundo puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón, ni siquiera el amor de mi familia. También lo vimos en la mañana. Asa no temió de castigar la idolatría de su madre, sin duda lo avergonzó al negarle su estatus como princesa del reino, y también al hacer polvo delante de la gente su ídolo frente al torrente de Cedrón, que claramente también es una referencia de lo que hizo Moisés en Éxodo 32:20. ¿Se acuerdan cuando Moisés tomó el becerro de oro y lo molió y lo volvió polvo y lo tiró, ¿no es cierto?, sobre las aguas, y dio de beber a los hijos de Israel de esa agua, como dice Éxodo 32:20. Matthew Henry, ¿no es cierto?, un comentarista bíblico, comenta al respecto de esta imagen bíblica que hizo Asa. Asa en todo lo demás respetó y amó a su madre, pero él amó mucho más a Dios, por lo que él olvida rápidamente su relación con ella cuando entra a competir con su deber. Nuestro amor de Dios debe ser prioritario, hermanos. ¿Estamos viviendo con familiares cristianos? ¿Tenemos temor de exponer su pecado por amor a mi relación filial con él? No, es que no digo nada porque es mi mamá. No le diga nada porque la abuelita siempre se enoja de ese tema. ¿Tenemos más temor a ellos que a Dios? Si amamos realmente a Dios, no deberíamos tener temor de enfrentar el pecado de quienes nos rodean, sobre todo si son familiares, sobre todo si queremos lo bueno para ellos, porque no lo hacemos con un espíritu de querer criticar y mostrar el error, porque también nosotros cometemos idolatría. Pero si realmente estamos deseosos de que esas personas y de quienes nos rodean cambien, tenemos que enfrentar el pecado de alguna manera. Y como vimos, parte, ¿no es cierto?, por casa el asunto. Asa lo tenía clarísimo. Pues más grande debe ser nuestro temor de callar, ¿no es cierto?, porque debemos amor a Dios en primer lugar. Entonces, en vez de temer por el qué dirán, debemos temer a callar frente a Dios, que Él nos está mirando. Y el tercer punto que hizo Asa, muy importante, como una acción, y vemos que eso es lo que caracterizó su reinado, era que él restableció la adoración en el reino. Él dice que también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, que fue oro, plata y vasos. Y también en la segunda parte del versículo 8 de Crónicas 15 dice, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Finalmente Asa nos enseña que en su corazón él deseaba dedicar lo mejor para adorar a Dios. Reparó el altar donde se hacían los sacrificios, consagró los vasos para poder hacer, ¿no es cierto?, los sacrificios en el templo. Y vemos cómo eventualmente él quiso lo mejor para adorar. Él dedicó lo mejor que tenía a su disposición para el Señor. Esto nos enseña también a nosotros, ¿no es cierto?, y nos muestra que primero en su corazón él deseaba dedicar lo mejor para adorar en el templo, y nos hace meditar sobre cómo dedicamos nuestro tiempo también a Dios. ¿Asistimos regularmente a la iglesia? ¿Tenemos tiempo para nuestro devocional diario con Dios? ¿Dedicamos horas de estudios a la palabra? ¿Oramos familiarmente todos los días? ¿Hemos reparado nuestro altar de adoración que está quebrado? Podemos tener un altar quebrado en nuestra familia. Y a lo mejor algo le falta. Y yo también me incluyo. Algo nos falta. Puede que nos falte lectura bíblica. Pero a lo mejor tenemos oración. O a lo mejor tenemos lectura bíblica, pero no tenemos oración. O meditación de la palabra. Cada uno en su corazón sabe lo que le falta. A usted personalmente y en su familia. Pero como lo hizo Asa, él restauró ese altar. Él dijo, tengo que restaurar mi comunión con Dios también. ¿Se acuerdan lo que vimos en la mañana? Una vez que seamos capaces de honrar a Dios, también debemos ser capaces de entender cómo adorarle. Y él lo tenía claro. Tenía que adorar y tenía que restaurar la adoración en Israel.
Esa es la primera parte de la exhortación de hoy, hermanos. Asa fue un hombre de Dios. Y por eso nos podríamos quedar con la duda de por qué no es tan notorio lo que hizo, si hizo tantas cosas buenas, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a entender por qué quizás muchas veces no se usa como ejemplo Asa en el día a día, en el común, en el colectivo cristiano. Vemos una segunda parte que también tenemos que aprender de ello, que Asa era un hombre que también cayó en pecado. Hemos visto hasta el momento un resumen del reinado de Asa. Consiguió traer la paz al reino, por sus hechos fue consolidado Judá, edificó ciudades fuertes en Judá con su trabajo y su esfuerzo, por cuanto había paz en la tierra y no había guerras contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado reposo. Fruto de todo ese trabajo, de toda esa dedicación, ¿qué le dio Dios? Diga la palabra. Reposo. Le dio paz por 30 y ¿cuántos años? Le dio paz por... 41. No, todavía no llegó eso. Ahí vamos a hablar por qué. En 2 de Crónicas 14:6 sí lo dice. Lo dio por 35 años de paz. ¿Se acuerdan lo que había pasado en los reinos de su padre y su abuelo? ¿Cómo era el tiempo político? Guerra, 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 muerte, muerte. Nadie estaba seguro si salía de la ciudad iba a morir o si iba a entrar iba a morir. Pero Dios le dio y le concedió a Asa un periodo de tiempo de paz. ¿Por qué? ¿Qué hizo Asa? Buscó a Dios primero. Entonces, lo libró de guerras, lo libró de conflictos. Pero en esta parte vamos a aprender de que Asa tampoco fue perfecto. En su vida hubieron tropiezos y decisiones medias insensatas. En 1 de Reyes 15:14 dicen, pero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Qué hermoso igual. Aun cuando tenía un fuerte celo por Jehová y quemó todo ídolo y destruyó todo bosque, no quitó todos los altares de adoración pagana. Había unos altares que se hacían en lo alto porque creían en los dioses, en la creencia pagana de que entre más alto estuviese el altar era más sagrado. Entonces claramente habían altares que se hacían en las casas, ídolos que se podían llevar, como el que destruyó de su madre. Habían ídolos o altares que se construían en lugares, en bosques, ¿no es cierto?, en lugares con ciertas características, y había otros que se usaban en altos, y en los altos no alcanzó él a destruirlo todo, pero su deseo era que hubiese ocurrido. Pero quizás hubiésemos pensado, a lo mejor si hubiese tenido más celo lo hubiese roto todo. Si partió y quemó todo, si fue capaz de quemar el de su mamá, ¿cómo no iba a quemar los otros que quedaban? ¿Ya? Ahí la Biblia no da mayores detalles, pero vemos que habían detalles que revelan de que él no fue perfecto tampoco. ¿Ya? Aun cuando, como les digo, tenía un fuerte celo por Jehová y quemó todo ídolo y destruyó todo bosque, no quitó todos los altares de adoración pagana. Y en esto me detendré muy brevemente. Nuestra rectitud frente a Dios no reside en alguna perfección nuestra. Lo voy a repetir, nuestra rectitud frente a Dios no reside en que haya en algunos alguna perfección. Nuestra rectitud reside en lo que existe en nuestro corazón, Cristo. Si verdaderamente está Cristo en nuestra vida, nuestro más profundo deseo será agradarle. Sin embargo, no estaremos libres de las consecuencias de nuestras caídas. Cuando dije que por 35 años de reinado Dios le dio paz a Asa, y a Judá, que pasó por el resto de años, entendemos también que si él reinó 41, uno se hace la pregunta lógica. Si le dio 35 años de paz, ¿qué pasó con los otros 6? Porque él reinó 41, no 35. Vemos que sucedió que un pueblo etíope salió a invadir a Judá. Y eran muchos, cerca de 1 millón de soldados etíopes invadió por el sur a Judá. Y eventualmente eran incontables soldados, cerca del 1.000.000 de ellos. Y se iban a enfrentar contra casi 600.000 soldados en Judá. Claramente los etíopes tenían la ventaja numérica en esa batalla. Y en ese contexto, Asa hizo dijo lo siguiente. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. 2 de Crónicas 14:11. Después de que hubo clamado a Dios, ¿saben lo que pasó? Jehová destruyó por completo a los etíopes, ¿ya? Los desintegró. Y Judá comenzaría su reinado en ese punto, esos reinados de esos 35 años de paz. Pero ¿saben qué?
pero ocurrió algo que no logró concluir, ¿no es cierto?, como les he dicho, su reino en paz. Y eso ocurrió cuando después se tuvo que enfrentar al norte. ¿Se acuerdan que en el norte estaba Jeroboam? Bueno, Jeroboam murió y pasaron muchos reyes malos que duraron muy poco. Y uno de ellos, que se quedó un poco más de tiempo, se llamaba Baasa. Me pareció el nombre, Asa Baasa. Y Baasa fue la piedra en el zapato de Asa, porque suena como parecido el nombre. Y este hombre, este rey Baasa, quería ir en contra de Asa. Este último, en vez de acudir con Dios a pedir su ayuda, como lo había hecho antes con los etíopes, prefirió pedirle ayuda a los sirios. Asa se cayó. El rey sirio Ben-Hadad, ¿no es cierto?, fue el que recibió una gran ofrenda de vasos del templo, los mismos que años antes había dedicado para la adoración, ahora se los estaba regalando al rey Ben-Hadad, y así pudo escapar del conflicto. Ben-Hadad hizo una alianza con Judá, y al ver esto Baasa se detuvo de emprender una campaña contra Judá, y él se libró del conflicto. Sin embargo, esto que hizo Asa no fue bien visto por Dios, y quien a través del vidente Hananí profetizó en términos de la paz para Judá. Y eso está en el siguiente versículo. Dice, en aquel tiempo vino Hananí, vidente, a Asa, rey de Judá, y díjole, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. El Señor incluso tenía preparado entregarle en manos de Judá el ejército asirio. Pero en vez de eso, él decidió aliarse con los asirios para ir en contra del rey del norte, Baasa. Sin duda en nuestras vidas, cuando vivimos vidas consagradas a Dios en oración, o lectura bíblica, y nuestra adoración es correcta, si decidimos dejar de hacer nuestros cultos familiares, si decidimos dejar de asistir a la iglesia regularmente, si decidimos dejar de adorar a Dios consagrando nuestro tiempo al mundo en vez de a Dios, estamos actuando locamente. Y así también se lo dijo Hananí en el versículo 8, que le dice, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Dios nos considera locos si ya hemos gustado de la consagración y de la vida plena en Cristo y nos damos un paso atrás. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Porque muchas veces somos tremendamente buenos para ver el error de Asa. Una hora sentado en esta banca uno dice, pero ¿cómo hizo eso Asa? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se cayó en algo tan fácil, tan sencillo? Si él ya había confiado antes en Dios para derrotar a los etíopes, ¿por qué no hizo lo mismo con Ben-Hadad? ¿Por qué no lo hizo lo mismo con Baasa? Pero nos olvidamos que también nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días, al igual que Asa. Solamente que nuestra decisión no va a afectar a un reino completo, pero sí que puede afectar a una familia completa. Entonces, hermanos, perder tu consagración, dejar de leer la Biblia, dejar de adorar a Dios con el tiempo que lo estabas haciendo, si es que lo estabas haciendo de corazón, es una locura. Aunque tengamos las más buenas intenciones intentando excusarnos. Porque los asistentes de la fiesta en Tel Aviv tenían la más noble intención de bailar, ¿o no? ¿Tenían una buena intención o no? Tenían una noble intención de bailar por la paz contra Palestina e Israel. El rey Asa tenía la más noble intención de acabar la guerra contra Israel del norte. ¿Por qué tengo que pelear con Baasa? No, a lo mejor hago algo inteligente, me alío con el enemigo y así Baasa no me ataca y hay paz. Porque ha habido paz 35 años, que siga la paz, ¿no es cierto? Pero él, se dan cuenta que él no pensó bien las cosas, porque él pensó en sí mismo primero y no pensó en acudir a Dios, y olvidó consultar a Dios. Entonces a veces nosotros también tenemos con la excusa de que nos traerá más ganancia económica, si dedico más tiempo a este proyecto voy a ganar más dinero y le voy a dar más dinero a la iglesia, así que voy a ocupar el domingo para hacer mi negocio. O dedicamos más tiempo para salir a pasear el domingo, que sabes que la familia está tan mal, hemos tenido tantos problemas en la semana, el domingo hay que salir a pasear. ¿Cómo no vamos a salir a pasear si el único día que tenemos libre con los niños, mira que están felices los niños, mejor no vayamos a la iglesia? Entonces muchas veces excusamos, ¿no es cierto?, con un fiel muy noble el hecho de olvidarnos de Dios. ¿Ya? Y con esto también quiero que no me malinterpreten, salir de paseo con mi familia es bueno.
pensar en el bienestar económico de mi familia es bueno. Pero si eso reemplaza a Dios, claramente, se entiende, ¿no? La prioridad. Y eso es lo que había perdido Asa, su prioridad. Entonces, hermanos, que no se vuelvan excusas cuando queremos ocultar con estas excusas nuestra falta de intimidad con Dios. Cuando queremos ocultar nuestra falta de dependencia a su providencia o nuestra confianza que nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Eso también es un atentado contra la providencia de Dios. Porque es fácil decir: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastaré. Como lo aprendimos en la mañana, ¿no es cierto? Pero eso también es un llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque como oveja digo: Señor, me pastoreeme. Y cuando me pide Dios algo, no, mejor no. No, que quiero hacerlo a mi forma. ¿Acaso así son las ovejas? Yo estaba en el sur, en Huepil, con mi suegro, y él tiene ovejas. Y la idea es, le llamo oveja, no hacen nada las ovejas. Y iba mi suegro, todas las ovejas corriendo, corrían. Solamente escuchan a mi suegro. Y esas son las ovejas que debemos aprender. Tan mansas y tan simples, pero tremendamente obedientes. Esa es la imagen de una oveja que obedece. Esa es la imagen de un cristiano que se deja pastorear por el pastor, que dice que nada me faltará porque tú me guiarás, ¿no es cierto?, por esos delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, guiará por senda, ¿no es cierto?, de justicia por amor de su nombre, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, tantas cosas preciosas de la providencia de Dios nos pasamos por alto y las olvidamos y enlodamos de Dios cuando no le consultamos a Él primero. Entonces esos jóvenes en Tel Aviv no comprendieron que sin Dios nuestros esfuerzos de paz son inútiles. Y Asa también comprendería también que su reinado, sin la confianza en el conocimiento y en la providencia de Dios, sería el fin de su largo periodo de paz. Para terminar también, hermanos, les quiero dejar el siguiente punto, que es más breve. Aunque Asa reinó con un tremendo ejemplo de rectitud, su final no fue lamentablemente un final feliz. Él se enojó con el vidente, que me vino a declarar que yo no había ido a ver paz. Entonces, por primera vez vimos algo extraño. Asa, que había sido tan firme, tan benevolente, ahora se enojó con el profeta, en torno a que le había revelado los actos contra los sirios, ¿no es cierto? Y en su enojo, ¿saben? Lamentablemente Asa nunca más volvió a confiar en la providencia de Dios. Fue triste. Sí. Y en el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Versículo 12. Es una pena a veces oír de cómo ministerios completos se empañan por las acciones aisladas de sus obreros. El caso aún de Rabbi Zacarías me sigue impactando por lo terrible que fue. Si conocen lo que fue, un hombre de Dios, pero que tuvo un ministerio maravilloso y murió. Y después se descubrió que había tenido abuso en la iglesia con mujeres. Entonces esas cosas a veces son terribles, porque yo no me quisiera ahora identificar como ser un Rabbi Zacarías. Y ahora que escucho la historia de Asa, ahora ya sé por qué no la nombran mucho. Porque lamentablemente el final no es tan bueno, no fue tan bonito. ¿Ya? Y la vida cristiana y la perseverancia se trata muchas veces de esta lucha diaria, que no termina sino hasta que muramos. Y esto nos debiese mover a ser exigentes con nosotros mismos, pero a la vez a ser más dulces con los demás. Que hemos hablado hoy en día, ¿no es cierto?, de hoy hemos hablado un poco de Asa, de un rey recto, que no fue perfecto, pero que sus afectos y más profundos deseos y acciones fueron las de agradar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Dudaremos de que Asa esté en el cielo cuando un día lleguemos delante de Dios? Probablemente lo veamos allá, porque ¿qué dijo Dios en su palabra? Que era un rey recto, ¿cierto? Aun cuando dejó algunos ídolos ahí, aun cuando dejó de consultar y de confiar a Dios en sus años más viejos, él probablemente igual fue salvo. Pero sin duda pudo haber extendido ese periodo de paz por muchos más años. Y lamentablemente su mal accionar igual tuvo una consecuencia. Marcó el fin de la era de paz de Judá. Y así nosotros, hermanos, tenemos que mostrar de que Dios permite que hayan cosas malas para mostrarnos que debemos volver a Él. Entonces ahora entendemos con mayor razón por qué tuvo que ocurrir lo que ocurrió en Israel. Entendemos con más claridad que Israel se aleja de Dios. Y entre más se aleje de Dios,
más cosas como las que ocurrió en octubre 7 van a seguir ocurriendo en la nación de Israel. Y así también que sea una enseñanza para nosotros, en que entre más nos alejemos de Dios, probablemente Dios nos va a dejar a nuestra, ¿no es cierto?, suerte de pecado y va a permitir que las consecuencias del mismo se manifiesten en nuestra vida. No esperemos que ocurra algo como le pasó a Rey Asa, ¿ya? Que partamos con un fuerte ánimo, una fuerte gana y terminemos ahí casi, ¿no es cierto?, siendo olvidados en la historia de los buenos reyes de Israel. Me hubiese gustado otro final para Asa, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasa. Me hubiese gustado otro, que se hubiese escrito otro final. Pero creo entender por qué no es recordado ahora como lo fue Josías. Nadie quiere recordar a quienes no terminaron bien. Y sin duda, cuando les dije como Asa fue un hombre que agradó a Dios, lo que le pasó debe movernos a ser firmes en nuestras convicciones. Debemos derribar ídolos. Debemos exponer el pecado aún en el círculo más profundo de nuestra familia. Hermanos, debemos alejarnos de quienes nos influyen a pecar. Debemos y recibiremos de esa forma días de paz en nuestras vidas. Porque muchas veces clamamos a Dios por paz en mi familia. Tengo un problema, una tribulación, pero olvidamos que para acceder a esa paz tenemos que hacer lo que estos hombres hicieron. Tenemos que seguir sus mandamientos. No olvidemos, hermanos, a Dios. Y no caigamos en el orgullo de que si estamos en una paz ahora, temporal, que esa paz sea porque hay algo bueno en nosotros. No caigamos en eso, en ese orgullo. Pues todo lo bueno que tenemos es por y gracias a Dios. Aprendamos a aceptar como cristianos que caemos en pecado y aprendamos a recibir reprensión, porque eso también nos librará de una vida de pecado. No nos enfrasquemos en la locura del enojo, porque no recibiremos el favor de Dios a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados actuales. Sin duda ha sido una larga exhortación, pero creo que es suficiente para meditar en estas cosas. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te doy las gracias porque hemos podido meditar profundamente de tu palabra en la historia de este rey, Señor Asa, que fue un buen rey, pero que creo que se puede ser, Señor, un ejemplo para nosotros en ciertos aspectos y muchas veces se parece a nuestras vidas, Señor. Leemos la vida de David como una vida de ejemplo, un rey muy bueno. Él no fue perfecto tampoco, pero anhelamos ser como él muchas veces. Leemos la inteligencia de Salomón y anhelamos tener la misma sabiduría que él tuvo para reinar el reino, también para que podamos reinar nuestras vidas o nuestras familias. Y te pedimos que ahora podamos aprender de este rey Asa, que tenía un fuerte celo por ti, un amor muy profundo hacia ti, que él tenía un deseo de adorarte fervientemente, pero que también en su vejez cayó en pecado. Te pedimos, Señor, para que podamos aprender las cosas buenas de él, que aprendamos también a temer de las cosas malas que él hizo. Ayúdenos a no olvidarte cada día. Ayúdenos a decidir fielmente cada día, a persistir en la oración, aunque no queramos, aunque no tengamos ganas, aunque tengamos ganas de bostezar. Es en ese momento en el que tenemos que luchar contra nosotros mismos y ser exigentes. Ahí es donde tú, Señor, nos pones a prueba, en la oración diaria, en la lectura diaria. Ayúdenos a vencer esas batallas, porque esas son nuestras batallas, Señor. No debemos esperar que haya un conflicto en Chile, no debemos esperar a que se levanten los ateos contra los cristianos. Debemos primero, Señor, luchar nuestras propias luchas personales. Ayúdenos a que nosotros primero podamos estar a cuenta contigo y de esa manera experimentar ese gozo que experimentaban estos hombres fieles a ti. Podamos de esa forma experimentar la paz que solamente tú das, no como el mundo la da, sino que tú la das. Te pido que te quedes en medio nuestro y que podamos meditar en estos aspectos en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para continuar con nuestra reunión y para acompañar este gran final que tuvimos, vamos a entonar el himno 176.
barco en la tempestad, olas del mar le rodean, nubes de duda y pavor, y horrible naufragio amenaza dar fin a su embarcación. Mira, alma turbada, tu Salvador, cerca está, vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar, y al puerto te lleva de bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y Él te dará eterna paz. Contra las olas y el viento, batalla con ansiedad. Valiente procura librarse del piedado de maldad, pero sus fuerzas gastadas, rendido ya su vigor, desmayado desea un refugio, un guía y un salvador. Mira, alma turbada, tu Salvador, cerca está, vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar, y al puerto te lleva del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y Él te dará eterna paz. Fuerte y solícito acude Jesús y con gran bondad aborda la frágil barquilla y calma la tempestad. Libre de todo peligro, salvo, seguro y en paz. Hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. Mira, alma turbada, tu Salvador, cerca está, vio tu peligro y en su bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes, el mar, y al puerto te lleva del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y Él te dará eterna paz. Amén. Se pueden sentar, hermano Alejandro. Aviso. Bien, queridos hermanos, estamos contentos nuevamente de participar en este culto solemne. Damos gracias al Señor por el rey Asa. Ya no nos van a pillar si nos preguntan por este rey. Así que agradecemos también a Román por su clara exposición de la palabra del Señor. Las actividades de la iglesia son las habituales. El día miércoles a las 21 horas nos reunimos por Zoom para tener nuestro culto de estudio bíblico. Dirijo yo y el estudio lo da, o dirige Maleli, y el estudio lo da el pastor Jorge Valdés. El día sábado se reúne la sociedad femenina a las 4:30 aquí en el templo. Ahí sí dirige la hermana Ana y el tema lo da la hermana Maleli. El próximo domingo en la escuela dominical dirige la hermana Maleli la primera parte, la clase de adultos la doy yo.
y por la tarde dirige el hermano Juan Daniel y predico yo. Dentro de las actividades que no son las habituales, el 4 de noviembre la Sociedad Femenina tiene una actividad de MUPREF en Rancagua. Así es que es importante que participemos o participe la Sociedad Femenina en esta actividad y en otras que se van a ir informando en la medida que avance el calendario. Recordar que tenemos nuestra ofrenda misionera. El encargado es el hermano Juan Daniel, de poder recolectar mensualmente el monto que cada uno propuso en su corazón. Así es que no nos olvidemos, están abriéndose nuevas obras a lo largo del país que requieren nuestro apoyo. Que hayamos propuesto en cierto momento poner X cantidad de dinero no significa que la podamos subir. Así es que los invitamos a ser bondadosos. Y si por ahí no tenemos los recursos, nosotros somos los llamados también a ese ministerio evangelístico, a esa misión. Muchas veces la misión está más cerca de lo que pensamos. Así es que no temamos de salir aquí en Laguna Verde a entregar tratados, están ahí disponibles, a hablarle a los jóvenes, como decía Juan Daniel, a los adolescentes que hemos tenido gracias al Señor en estas bancas, pero necesitamos seguir orando por ellos. Así es que otra actividad que se nos viene es la actividad de Navidad. El hermano Vladimir de la iglesia Esmirna está organizando este culto, el cual nosotros vamos a estrenar, ya que lo que se va a hacer en la iglesia Esmirna, primeramente se va a hacer en Laguna Verde. Así que tenemos una gran bendición y una gran oportunidad de evangelizar a nuestro sector. Va a ser como una gran actividad en la cual los habitantes de esta localidad pequeña van a poder conocernos. Entonces, después de aquello, esperemos en el Señor de que muchas personas puedan recibir a Cristo como Salvador. Esto es el 16 de diciembre. Todos los detalles se van a dar en la medida en que nos acerquemos a esa fecha. Eso, queridos hermanos. Hermano, si no me equivoco, su nombre es Nancy, ¿cierto? Ana. Ana. Sí. No me equivoco. Así, usted. Ana. Ana. Ya, casi. Rayos. Mi hermana, ¿podría hacer la oración final? Muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la salud, por la vida que tú nos das en este día. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, estar aquí congregados, Señor, en tu nombre, porque podemos alabarte, Señor, porque podemos aprender más de ti. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, nos cuides, Señor, de regreso a nuestros hogares. Te pido, Señor, que nos acompañes durante esta semana, Señor, para que podamos estar tomados de tu mano, Señor, en todo momento, estar meditando también en tu palabra y que podamos después, el próximo domingo, Señor, congregarnos nuevamente en nuestras iglesias. Te pedimos también por nuestras familias, guárdeles, acompáñeles y si hay familias, Señor, que aún no son tus hijos, también te pido que toques sus corazones. Y así también te pido por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando por necesidades, ayúdales, Señor, acompáñales y fortalézcales también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y con esta oración vamos a concluir nuestra